Amén. Le puse como título a este mensaje que me va a llevar probablemente este domingo y el próximo. Había una banda de unos amigos en México que se llamaba Mudanza Cerebral. Eran rockeros ellos, amigos que amo y que hoy algunos de ellos son pastores. Y le pusieron a una banda de rock, Mudanza Cerebral. Y me acordé de ese nombre y es muy fuerte pensarlo así, pero es lo que la palabra de Dios nos invita. Mudanza cerebral tiene que ver con esa palabra metanoia. No sé si usted la escuchó alguna vez. Metanoia, que no es solo una palabra linda de decir, sino que tiene un contexto muy profundo y que nosotros como hijos de Dios necesitamos abrazar una metanoia, una mudanza cerebral en nuestras vidas, ¿sí? Metanoia en el contexto bíblico suele traducirse como arrepentimiento. Diga conmigo arrepentimiento. Dígale que está al lado suyo, arrepentimiento. Arrepentimiento suena muy parecido a remordimiento, pero no es lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de metanoia no estamos hablando de remordimiento. Ay, hay algo dentro de mí que me da vuelta y me da vuelta y me da vuelta. Y pasan los años y solamente tengo remordimiento dentro de mi corazón, dentro de mi mente, pero no tengo arrepentimiento, ¿sí? Cuando el Señor Jesús, ya se lo voy a leer en los versículos que tengo para esta tarde, habla acerca de metanoia, usa esta palabra arrepentimiento. Yo, usted, todos los que estamos aquí, no vamos a poder experimentar la voluntad de Dios y todo lo que Dios tiene para nosotros si no nos arrepentimos, ¿sí? Entonces, es más que remordimiento, es una transformación de la mente. Es una transformación en mi manera de pensar, ¿sí? Es un cambio en mi manera de pensar. Cuando voy a la Biblia, los teólogos dicen que es un cambio profundo de mente y de corazón, una nueva manera de pensar acerca de la voluntad de Dios. Hay personas que aman al Señor, que han recibido a Jesús en su corazón, y escúcheme bien esto, abróchese ahí el cinturón, si se mueve su asiento, que sea el Espíritu Santo que esté allí, que aman a Dios, se congregan, pero no conocen la voluntad de Dios. No han experimentado la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios porque no se han arrepentido de lo que Dios demanda que nos arrepintamos. Entonces es un cambio profundo de mente y de corazón que nos permite conocer a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios para mi vida o el propósito de Dios para mi vida, y por ende mi vida comienza a cambiar, ¿sí? Dios no obra de maneras mágicas. Sí, Él obra de maneras misteriosas en sus tiempos, pero la vida cristiana no es que alguien te imponga las manos y que sientas algo hermoso en tu corazón y eso fue el Señor y después te vas y seguís viviendo la vida como antes la vivías. No funciona así. Por eso le puse como título a este mensaje: necesitamos una mudanza cerebral. Hay uno nomás que está conmigo. Ponga la mano sobre su cabeza. Tenga pelo o no tenga pelo, no importa. Diga conmigo: necesito cambiar mi manera de pensar. Un cambio de dirección. Arrepentimiento es cambio de dirección. Hay personas que siguen viviendo la vida de la misma manera, amando a Dios, no cambian de dirección y por lo tanto eso significa que no hay una metanoia, no hay una transformación, no hay un cambio en la manera de pensar y no podemos experimentar lo que Dios desea. Es una respuesta de fe. Metanoia, mudanza cerebral, es una respuesta de fe. Es pensar conscientemente y espiritualmente que los planes de Dios son mejores que los míos. Que el Señor puede conducir mi vida mejor que la puedo conducir yo. Que los planes de Él son mejores que los míos, por lo tanto hay una transformación y yo le digo: Dios, hacé conmigo lo que vos quieras, pero de verdad. No, pero a mí me dijeron que ser cristiano es ir el domingo, es cantar, es aplaudir, es saltar un poquito. Es mucho más que eso.
Y yo entiendo de parte de Dios para nosotros, Iglesia Vida, les estoy hablando de Iglesia Vida, ¿está Iglesia Vida acá? Que el Señor está produciendo en nosotros una metanoia, un cambio en la manera que veníamos haciendo las cosas. Y vamos a experimentar algo poderoso en el nombre de Jesús. Entonces es un cambio profundo de mente y corazón, es un cambio de dirección, es una respuesta de fe. Mire lo que dice Marcos 1:15. Marcos capítulo 1 versículo 15. Jesús hablando decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Hay un tiempo, dice Eclesiastés, para todo. Hay un tiempo para todo, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de vivir, tiempo de morir. Hay un tiempo para todo bajo el cielo. Bueno, Jesús hace más de 2000 años les estaba diciendo a la gente: el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! Qué tremendo eso, ¿no? Que venga alguien, como viene la palabra hoy, a decirte: el reino de los cielos se está acercando a tu vida. El reino de los cielos está viniendo a tu vida. El reino de los cielos está viniendo a tu casa. El reino de los cielos te está rodeando. Hola. Y cuando viene el reino de los cielos es un reino muy diferente a mi reino. Por eso es que sigue diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Me gusta más la otra parte: que el reino de los cielos se acerque, que Dios esté cerca de mí, que Dios me abrace, que Dios me toque, que Dios me bendiga, que Dios me prospere, que Dios me impulse. Pero sigue diciendo la palabra: arrepiéntanse. Metanoia, arrepentimiento. Y luego dice: y crean en el evangelio, en el evangelio puro, no en el evangelio diluido, en el evangelio del reino de los cielos, que es Cristo Jesús crucificado, y mi vida viviendo bajo los principios y el gobierno de Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Mire con mucho amor al que está al lado suyo y dígale: arrepentite ya, mi hermano, ya se la corta, no dé tanta vuelta. Jesús está llamando a no sentir culpa. No les está diciendo: sientan culpa, remordimiento, porque es la manera de abrazar el reino de los cielos, sino es arrepentimiento, metanoia, cambio de dirección, cambio de la manera que hacíamos las cosas. Y el Señor nos habló a nosotros como pastores de esta casa, y voy a volver a ser incisivo en esto porque lo dije hace 2 reuniones de servidores atrás. Fui muy abierto y ahora lo digo a toda la congregación. Si hay algo que me da una santa preocupación, es que no estemos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Sí? Porque iglesias en Corrientes hay muchas iglesias. Usted hace aquí, pum, y hay una iglesia acá enfrente. Hace para allá unos metros y hay otra iglesia allá. Entonces, si Dios nos llamó a nosotros como una comunidad de fe a ese lugar, no es para hacer otra iglesia y buscar quién tiene más miembros y quién tiene el mejor lugar y quién tiene el mejor sonido, y algunos tienen pantalla y otros tienen eso que está ahí, no sé qué es, y las sillas y el lugar y el calor. No, eso no tiene nada que ver. Y el Señor nos habló que hasta este punto veníamos haciendo las cosas bien y de acuerdo a nuestra visión, de acuerdo a lo que el Señor nos había hablado. Y yo les dije a los servidores que había un momento en mi corazón que no sabía mucho para dónde íbamos, y les pedí oración. ¿Quién estuvo ese día en la reunión? A ver, levánteme la mano, no me dejen mentir, por favor. Eso. Y yo dije: oren. Y Elizabeth me dijo: pastor, ¿por qué oramos? Para que Dios aclare la visión y hacia dónde vamos. Porque es fácil decir: vengan a la reunión, vamos a hacer un evento, vamos a hacer otra cosa, y llenamos nuestra agenda de actividades improductivas y no crecemos como Cristo. Entonces, entiendo de parte de Dios que
Dios quiere hacer una metanoia en nosotros, ya la está haciendo, pero eso es transversal, es para todos. Así que prepárese, porque ya las cosas que hacíamos ya no nos van a servir. De la manera en que servíamos a Dios no va a ser insuficiente. De la manera que, pues que yo antes venía y cantaba y aplaudía así, bueno, capaz que va a tener que saltar. Y el Espíritu Santo lo va a llevar a saltar y abrazar al que no conoce, y al que no le conoce ir y darle un abrazo y servir al Señor los próximos años. Y como dice esa canción, gastarnos para Él. Es Él, por Él es que estoy gastando mi vida. Entonces Jesús nos llama a sentir culpa ni remordimiento, sino a adoptar una nueva manera de pensar y vivir en respuesta a la llegada del reino de Dios. Hechos capítulo 2 versículo 38, cuando Pedro predica, se convierte mucha gente, más de 3,000 personas reciben a Jesús en su corazón del mensaje de Pedro. Y la gente dice, bueno, Pedro, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Pedro contestó en Hechos 2:38, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. No es solo arrepentirse, sino cambiar de dirección. No es solo decir, ay Señor, yo entiendo que perdonaste mis pecados, que me sanaste, que me diste una nueva vida, sino ahora cambio de dirección. Es decir, ¿hacia dónde, Señor, quieres que yo camine? ¿Hacia dónde, Señor, quieres que yo te sirva? Ayer me encantó ver a unos amigos que hace más de 10 años no veía. Javier Núñez, él es correntino que vive en Chile. Él tiene un emprendimiento en Pichilemu, en una playa de allá de la sexta región en Chile, la Casa de las Empanadas. Dios lo bendijo mucho. Después se fue ahora está viviendo en Rancagua y tiene una pastelería argentina ahí en una ciudad de Chile. Y él dijo, yo entendí y me desgasté muchos años tratando de hacer mi propio reino. Y trabajaba y no me alcanzaba, y trabajaba y pagaba cuentas y trabajaba y me frustraba, hasta que un día entendí el llamado de Dios sobre mi vida. Me arrepentí, cambié de dirección y ahora entendí que los recursos que Dios me da son para el reino de los cielos. Y me dice, no sabes cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios me ha prosperado, porque no solamente es arrepentimiento, no solamente como un remordimiento santo, si le querés llamar, en el corazón, sino es un cambio de dirección, una nueva manera de hacer las cosas. Entonces el arrepentimiento, según lo que está diciendo Pedro acá, es el comienzo de una vida transformada. Diga conmigo, el arrepentimiento es el comienzo de una vida transformada. Necesito arrepentirme. Dígalo, necesito arrepentirme. Pero dígalo fuerte como que se va a arrepentir. Necesito arrepentirme para ser transformado. ¿Cuántos cantamos al Señor? Cámbiame, renuévame. Yo lo quiero hacer, dice Dios. Quiero transformarte, pero arrepentite pues. Cambia de dirección. No es que yo pasé al frente hace muchos años y lloré y derramé ahí, moqué, lagrimé, dejé todo el altar ahí, algo santo quedó ahí. Y fue bonito, fue muy lindo. ¿Y qué pasó después de eso? Y nada. Entonces, eso no nos sirve. Es hermoso. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Y si tú no la has recibido, prepárese, porque el Señor lo va a tocar poderosamente. Y algún día va a recibir la llenura de la presencia de Dios en su vida. Pero si no hay arrepentimiento, no voy a poder ser transformado. No va a haber cambio en mi vida. Tengo una placa aquí que dice metanoia, mudanza cerebral, me gusta eso. Es conversión. Me convierto, transformo, cambio de dirección, es renovación de la mente, es una reorientación de mi vida. Y para eso necesitamos la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para encontrar esa dirección, para encontrar, es como la señal, ¿no? ¿Cuántos se han quedado sin Wi-Fi?
y llegan ahí, uy, se me fue el saldo. Llegan a una casa, pásame la clave pues, ¿cuál es tu clave? Tengo que bajar un montón de cosas y se me fueron los datos. Bueno, es como esa conexión y esos números donde tu dispositivo vuelve tucu, 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 y empiezan a entrar todos esos mensajes taca, 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 y parece que volvés a lo habitual de tu vida. La guía del Espíritu Santo es necesaria para la reorientación, para la renovación de la mente, para una conversión, pero es necesario arrepentirme. Tengo una placa aquí que dice: para tener una mudanza cerebral, una metanoia, necesito saber que toda mi vida comienza en Cristo y termina en Él. Porque no sé cómo lo has recibido, quizás te han enseñado que transformación, que arrepentimiento es un toque divino del cielo y con eso basta, pero no solo se queda allí. Porque cuando yo entiendo mi posición en Cristo, yo puedo comenzar a caminar bajo la voluntad de Dios. Entonces, para tener una mudanza cerebral, una metanoia en mi mente, en mi corazón, necesito saber que toda mi vida comienza, diga conmigo, en Cristo y termina en Él. Yo comienzo en Cristo a vivir de la manera que Dios me creó en la eternidad. Hay gente que vino a los 15, a los 20, a los 25, otras personas más años pasaron, que viniste a Cristo, te arrepentiste y comenzó una nueva vida. Y todo va a terminar en Él. Él es el comienzo. Por eso la Biblia dice, Él es el primogénito de toda la creación. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay otra cosa que nosotros necesitemos que a Cristo. Vivir en Él, movernos en Él. Y esto no tiene que ver con ser alguien espiritualoide, sino alguien que sabe su posición. Cuando dice en Cristo, está hablando de una posición espiritual. Entonces yo necesito comenzar a saber que mi vida comienza en Cristo. Y ese es el punto que te quiero regalar hoy, iglesia. Estar en Cristo. Segunda de Corintios 5, vamos ahí con su Biblia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 13 en adelante. Acompáñeme allí en su Biblia, aquí vamos a estar unos minutos. Y estuve orando para que el Señor, quizás son versículos conocidos, pero que el Señor entre profundamente en nuestra mente, en nuestro corazón y comience a producir una transformación, entendiendo que necesito arrepentirme. Segunda de Corintios 5:13 dice: si parecemos estar locos, es para darle la gloria a Dios. ¿Cuántos locos hay aquí? Bendita locura, dijo Pablo, ¿no? Yo les conozco. Ustedes están re locos, algunos de ustedes están acá. Y ustedes me miran a mí, no te hagas, pastor, vos también estás re loquito. Si parecemos estar locos, es para darle la gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Versículo 14 dice Pablo a los Corintios: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo nos controla. En otra versión de la Biblia dice nos constriñe. En otra versión de la Biblia dice nos impulsa. ¿Sí? Porque cuando está el amor de Cristo en mi corazón, dentro de mi corazón, yo no necesito que nadie me esté diciendo lo que tengo que hacer. Es que hay veces, sí, yo entiendo que hay veces que necesitamos dirección, que necesitamos de alguien, porque no es bueno que el hombre esté solo, y sabemos todo eso, ¿cierto? Mejores son dos que uno, dice Eclesiastés, porque tiene mejor. Está perfecto, somos una comunidad, nos necesitamos. Pero cuando el amor de Cristo me impulsa, me controla, me constriñe, yo no me puedo quedar sin hacer algo para el reino de los cielos. Por eso que para tener un cambio de mente, una metanoia, necesito arrepentirme, porque quizás muchas de las cosas que yo hice en mi vida las hice conforme a mis fuerzas, las hice conforme a mi conocimiento, y eso no produce transformación, y eso no produce cambio.
porque estoy tratando de hacer la obra de Dios con mis propias fuerzas. ¿Y sabe qué? Me voy a cansar. Por eso es que algunos de nosotros estamos diciendo, ya no doy más y quiero tirar la toalla. Estuve a punto de tirar la toalla, estuve a punto de abandonar todo. Querido, lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Y no es el amor de Cristo que te está impulsando, porque tiene relación, va transformando el amor de Cristo en nuestros corazones. Y para algunos ese amor va a ser una locura, pero es Cristo Jesús, porque todo comienza en Él y termina en Él. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Y cuando yo me arrepiento de hacer la obra de Dios en mis propias fuerzas y con mi propio conocimiento y con mis propias estructuras, hay algunos que dicen, yo no sé cómo va a ser vos, pues yo voy a servir a Dios así como a mí me sale. Y hoy tengo ganas, y hoy sirvo. Y el domingo que viene no tengo ganas y no voy. ¿Y cuál es el problema? Y hoy tengo muchas ganas y quiero hacerlo, pero el mes que viene capaz que no. ¿Y cuál es el problema? No sé, arreglátela con Él. Habla con Él. Pero cuando Cristo es el que te impulsa, cuando el amor de Cristo está en ti, te lleva, te despierta, te impulsa, te da sueños en tu cabeza, motivaciones en el corazón. El querer, se produce el querer como el hacer de la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo se come eso? Una relación con Cristo que comienza con arrepentimiento. Y yo te vengo a decir de parte de Dios, y Dios me habló a mí primero, y yo te transmito, hay muchos de los que estamos aquí que hay cosas que tenemos que arrepentirnos porque tenemos que arrepentirnos. ¿Qué será en tu vida? No lo sé. Para que haya transformación, sigo leyendo, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Versículo siguiente, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Si Cristo murió en la cruz, resucitó, mi vida antigua, para algunos mi viejo yo, fue clavado juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo a los Gálatas, y ya no vivo yo. ¿Sabe que lo sabe? Mas Cristo vive en mí. Oh, Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Entonces déjelo vivir. Dejémoslo vivir. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan, ¿qué dice? Para sí mismos. Aquel que fue entendido, que tuvo una transformación, que tuvo arrepentimiento, que está caminando una nueva manera de pensar, sabe, porque sabe que no hace las cosas para sí mismo. Acá no se trata de levantar tu propio reino, ni mi propio reino. Aquí estamos todos metidos en el mismo barco. Estamos para levantar el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos, gente, se ha acercado. Y el reino de los cielos tiene que ver con cosas que a veces nosotros no vamos a comprender ni vamos a entender, pero lo único que tenemos que hacer es obedecer. Obediencia. Pero que obedezca. El espíritu de chilindrina. A la casa. A la casa. Hasta que ya. Porque a veces que creemos que nosotros la tenemos re clara. Y yo sé que usted tiene cosas de Dios, mi hermano querido, mi hermana. Sé que usted es un siervo y una sierva de Dios. Mira al siervo y a la sierva de Dios que tiene al lado suyo. Dígale, gloria a Dios por tu vida. Qué poderoso siervo de Dios sos. Y algunos que están aquí me están mirando diciendo, ¿cómo? Vos no sabés lo que yo estoy viviendo, ¿eh? Sí. ¿Y usted tampoco sabe lo que yo vivo? Pero hay una realidad que usted y yo necesitamos entender. Estamos en Cristo. Mi vida funciona desde Cristo y para Cristo y por Cristo, que va a venir y voy a estar.
juntamente reinando con Él. Esa es mi realidad. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por todos. Deje ahí un ratito 2 Corintios y acompáñenme a Romanos 6, capítulo 4 al 6. Dice, pues hemos muerto. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. ¿Cuántos se bautizaron aquí? Levántame la mano todos los que han sido bautizados. Si usted no ha sido bautizado, ya mismo abrimos ahí una hoja, ponemos bautismos y bautizamos los próximos días. No hay ningún problema. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados. Eso es lo que se enseña cuando alguien, yo no sé porque a mí me bautizaron cuando era bebé en la iglesia católica. Dice, está todo bien, nosotros hacemos presentaciones y presentamos a Dios a los niños, porque Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos, de los tales es el reino de los cielos. Pero nosotros entendemos que cuando hay conciencia de pecado, ¿cierto?, en nuestra mente y corazón, y hay arrepentimiento, me bautizo y soy sepultado en las aguas. Y ahí queda el viejo hombre y me levanto a una nueva vida en Cristo. Por eso Romanos dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. ¿Por quién podemos vivir una nueva vida? Dígalo. Es que yo trabajo y me gano mis pesos y vivo bien. No se trata de eso. Usted puede vivir una nueva vida vivificante, creciente, porque Jesús pagó un precio por ti. Porque pagó un precio por mí. Y yo estoy sepultado junto con Cristo. Y fui resucitado a una nueva vida. Versículo 5 de Romanos 6. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Versículo 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas y ya no somos esclavos del pecado. Esto es poderoso. Tu antiguo ser pecaminoso, mi antiguo ser pecaminoso, fue crucificado en la cruz. Y en la cruz, ese poder pecaminoso, valga la redundancia, perdió su poder. ¿Está conmigo? Perdió su poder. Entonces termina diciendo, ya no somos esclavos del pecado. ¿Alguien dice amén a eso o no? Bueno, pero yo escucho a gente decir, pastor, es que es más fuerte que yo. Este carácter que tengo me gana. Ese no es este pastor, es otro pastor, que no es de esta iglesia, de otra iglesia. Es que no puedo. Es que, escúcheme, escucho esto, ¿no? No puedo. Y queridos, es que no podés. Es que no podés. Es que me gana. Acabo de leer que hay un poder que quedó crucificado en la cruz. El poder de Jesús cuando los levantó de la muerte. Y yo morí a esa vieja naturaleza. Y esto no es para ustedes, esto es para mí, Cuando yo dejo que mi vieja naturaleza me controle, por supuesto que voy a llevar a cabo los deseos de mi carne, que van en contra de los deseos del Espíritu. Pero hay una realidad cuando yo entiendo que soy en Cristo, el pecado no tiene poder sobre mi vida. No, esto tengo que decirlo vuelta para que le vaya entrando. ¿Cómo se llama la prédica? Mudanza cerebral, metanoia. Porque tenemos una estructura mental que nos hace creer que no, eso de la Biblia está buenísimo, pero es muy difícil. Transformación
Arrepentimiento. Hay cosas que las cuales yo necesito arrepentirme para comenzar a vivir una nueva vida, entendiendo que mi posición no está en quién soy, sino está en una persona que pagó un precio en la cruz del Calvario, que venció a la muerte, que resucitó el tercer día, que está sentado a la diestra del Padre, que vive dentro de mí, y mi posición es caminar estando en Cristo. Y cuando yo me salgo de allí, comienzan los problemas. Si usted se sale de allí, por supuesto que usted no va a poder. Por supuesto que le va a ganar su carácter. Por supuesto que va a meter la pata. Y me acuerdo en Chile se usa esta frase: se va a mandar un condorito. Eso, bueno, quedó ahí. Los que saben condorito que es, que siempre se manda una macana, que siempre, y plop, condorito entró. En Chile se usa: se mandó un condorito. ¿Por qué? Porque no entendemos nuestra posición y no caminamos en esa posición. Tengo una placa aquí que dice lo siguiente: en la cruz Cristo venció el poder del pecado en mí, por lo tanto no soy esclavo del pecado. No sé si la tienes allí, ¿no está esa? En la cruz Cristo venció el poder del pecado en mí. Repita conmigo esto, por favor. En la cruz Cristo venció el poder del pecado en mí. Levante su mano derecha al cielo, por favor, y diga conmigo: por lo tanto, dígalo fuerte, por lo tanto, no soy esclavo del pecado. Es decir, el pecado no tiene poder en un hijo de Dios. Pero ¿cómo la Biblia dice que somos pecadores? Sí, somos pecadores. Pero cuando comenzamos a vivir nuestra vida desde la posición que tenemos en Cristo, nuestra vida comienza a fluir conforme al deseo de Dios. Romanos 8:11 dice: el Espíritu de Dios, sigo leyendo allí en Romanos 8:11, quien levantó a Jesús de los muertos, ese poder, dunamis, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él le dará a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu quien vive en ustedes. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El poder de Cristo. Puedo caminar mi vida sobre una posición como hijo de Dios, estando en Cristo. Ahora sí, vuelva a 2 Corintios 5:17. Ramón, si me quieres ayudar, ya estoy terminando, para ir preparando nuestros corazones para la cena del Señor. 2 Corintios 5:17, versículo que leí unos pasajes más arriba hace un momento, dice: entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Diga conmigo: es. Eso es tiempo presente. Nueva criatura fue. No, es. Y lo leen, es un presente continuo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso, mi hermano querido, si hay cosas que Dios, el Espíritu Santo ahora te está hablando que tenés que arrepentirte, arrepentite, porque vas a volver a estar en Cristo y nueva criatura sos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Necesito 4 voluntarios, vengan, rápido, 4. Con ese amor de Cristo que los impulsa a levantarse de la silla. Pónganse ahí y hagan un círculo. Este es el único ejemplo que tengo, hermano. Si usted ya lo vio, pídale que el Señor le dé más creatividad al pastor. ¿Por qué se pusieron así? Yo no dije, pues, se pusieron a orar y a interceder. Hagan un círculo. Con las manos así. Perdón, yo no fui, no di las instrucciones. Yo dije, van a empezar a reprender todo espíritu acá adelante. Abran así las manos. Eso. ¿Conoce la de arroz con leche? Ah, sí. Ok, esto es estar en Cristo.
Cuando yo comienzo a darme cuenta por el amor de Dios que me constriñe, que ya se lo leí, que me impulsa, yo me empiezo a dar cuenta que hay muchas cosas de las cuales yo me tengo que arrepentir hoy. Hola, te lo estoy diciendo, hoy es el día. Pues que yo no sé si el domingo que viene no puede ser. No, hoy. Porque hay un sentido de urgencia. Y el sentido de urgencia no es porque ¿qué le pasa al pastor que está apurado? No, yo no estoy apurado. Hay un sentido de urgencia de parte de Dios para esta casa y para nosotros que conformamos una comunidad de fe. Entonces yo hoy me arrepiento, vuelvo a Cristo, cambio, mudo este cerebro, esta manera de pensar. Viene la revelación de Dios sobre mi vida de lo que tengo hoy que decidir. Cambio de dirección y me encuentro que hay un ser maravilloso que pagó un precio alto por mí. Ese es Cristo Jesús. Entonces ahora comienzo a funcionar mi vida bajo una posición nueva. Ya no soy el que, y bueno, no sé, la vida depende del día, depende cómo esté la situación económica. Señor, dame tiempo que lleve a cabo mis deseos, mis planes. Déjame casarme, dicen los solteros, ¿no? Señor, vení después que me case. No hay ninguno aquí, yo sé que todos los solteros que están acá dicen, Señor, vení pronto, quiero estar contigo. Señor, déjame construir mi casa, pues. ¿Y está mal eso? No está mal. Pero escucha una cosa, tu casa no va a ir al cielo. Señor, yo quiero tener mi chocita ahí bien pintadita. Quiero tener mi autito. Y tú no te vas a llevar todo al cielo, mi hermano. Señor, yo quiero trabajar, quiero esforzarme, quiero acumular riquezas. Y no te la va a llevar ninguna. Metanoia. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera que estás viendo las cosas. Si yo me saco esto, empiezo a ver borroso. Y cada vez que pasan los años, más borroso veo. Y que medio que me pegó. Ahora si me los pongo, comienzo a ver las cosas un poquito mejor. Hay que ponerse los lentes del Señor. Cambio mi manera de moverme, de pensar, de decidir. Antes decidía lo que a mí se me daba la gana, pero ahora estoy en Cristo, el que pagó el precio por mí. Entonces vengan conmigo. Entonces yo me comienzo a mover en Él. Y ya no camino solo, porque tengo una posición. Hola. Ay, que yo no sé, pastor, ore por mí. Vaya a Cristo. Es que me dice, pastor, que no quiere orar por mí. Sí, voy a orar por usted. ¿Y sabe por qué voy a orar? ¿De aquí en más? Por arrepentimiento. Entonces comienzo a moverme y el Señor en su gracia, perdón que no hay tanto espacio, ahí nomás quédense porque si no vamos a hacer desastre. En su gracia y su misericordia comienza la gente que está alrededor a decir, este muchacho tiene algo diferente. ¿Por qué? Pues me estoy moviendo en Cristo. Y todo lo que Él hace ahora tiene algo que se llama fruto espiritual. No, el Señor lo tocó con su varita. No tiene nada que ver con eso. Es una posición. Yo entiendo mi posición y en base a mi posición camino. Pero fuera de acá me ven a mí y yo no tengo nada bueno, pues. Y cuando yo me salgo de esto, ¿sabe qué empieza? Mi enojo, mi orgullo, mi arrogancia, mi ego, mi vanidad. Y hay muchos que construyen su vida, incluso escucha esto, sus ministerios y toda la gente dice, wow, el siervo de Dios. Y si el siervo de Dios no te ora, y si el siervo de Dios no te impone las manos. Y eso es una línea muy delgada que en esta casa no va a suceder, porque yo no quiero que usted me alimente mi ego. Ya estoy bastante sacándomelo.
mi orgullo, ya estoy bastante del Señor, bastante trabajando en mi corazón para que usted me venga a alimentar algo que yo me estoy tratando de desprender, pues. Entonces, cuando hay arrepentimiento, diga conmigo arrepentimiento. Dígale que está al lado suyo, arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, hay un cambio de dirección, hay una mudanza cerebral. Entonces yo voy, escuche esto, yo voy al único que sí puede hacer lo que yo no puedo. Y me sumerjo en Él. Y quizás, ¿sabe qué es lo otro que pasa? Que quizás yo empiezo a mirar y decir, yo no entiendo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿En serio? Y dice, sí, ok. No. ¿En serio, Dios? Sí. No. No. Y dice, sí. Y comienza a experimentarse algo que en esta casa soñamos mucho. No está la hermana, pero hoy la mamá de José. ¿Cómo se llama tu mamá, José? Angélica. Ella estaba en la pieza y me abrazó y se puso a llorar y me dijo, pastor, gracias por abrir su casa para los chicos. Hasta las 2 de la mañana estuvimos. Encima después tuve que hacer de Uber de algunos que están en Cristo. Porque empieza a suceder algo que tanto necesitamos, ser familia. Entonces nos movemos como familia. Y después el Señor comienza a añadir a otros y a añadir a otros. ¿Sí? Y empieza a crecer y lo que Dios comienza a hacer se comienza a magnificar. Pero no es por nosotros. Hágame el favor y dígale al que está al lado suyo, no es por vos. Es por Cristo. Entonces, gracias, queridos. Todo comienza en Cristo y termina en Cristo. Iglesia, esa es nuestra posición. Ese es mi lugar. Ese es un auditorio, es un lugar de reunión, es un galpón que le llamamos auditorio en fe. Nosotros decimos auditorio y es un galpón pintadito, pero nosotros decimos auditorio. Usted no necesita venir acá para estar en Cristo. Usted puede caminar todos los días de su vida sobre esa posición. Desde allí comienza a operar nuestra vida. ¿Qué es lo que dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero si usted lee en otras versiones, ese mismo pasaje dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu mente. Porque tiene una relación entre mente y corazón. Porque lo que guardas allí, eso va a determinar el rumbo de tu vida. Va a fluir tu vida desde allí. Y hay algo interesante, y con esto cierro, que tengo para hacerte la pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Morse 841. No te hablo de una dirección física. ¿Dónde estás? ¿Desde dónde estás operando tu vida? ¿Desde tu dinero? Es que yo si tengo, hago. Si no tengo, no hago. Si tengo, escucha esto: hay gente que si tiene está feliz y tiene mucha fe cuando tiene, pero cuando no tiene anda por el piso. Hay gente que cuando está rodeado de gente es muy feliz, pero cuando está solo cae en depresión. Hay gente que cuando logra cumplir sus objetivos se pone muy feliz, pero luego eso se da cuenta que ese objetivo no les sació. Entonces el Espíritu Santo te pregunta hoy: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en Cristo? ¿O estás viviendo tu vida amando quizás a Dios, pero desde otra posición? ¿Qué fue lo que le preguntó? Y póngame atención aquí, ya estoy terminando. ¿Qué fue lo que le preguntó Dios a Adán cuando Adán había caído en pecado? Adán, Adán, hijo, ¿dónde estás? Silencio.
¿qué había pasado con Adán? Había desobedecido. Y Dios estaba buscándolo. Dios le había dado: esta es tu posición, Adán. No estaba Cristo todavía, es en el Génesis. Esta es tu posición, sos mi hijo y yo quiero tener relación contigo. Pero Adán desobedeció. Después si quiere hablamos de que la mujer que le dio comer, después hablamos de eso, ¿ok? Pero desobedeció. El punto es que cuando Dios lo vino a buscar, no vino a buscar a Eva, vino a buscar a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y Adán, metido entre los matorrales, sale, ¿verdad? Y dice: aquí estoy, Señor. ¿Y qué te pasó, mi hijo? Esa es mi versión, ¿no? ¿Qué te pasó, negrito? Es que me escondí y me tapé. ¿Por qué? Porque tuve miedo. Antes de eso, el miedo no existía. Escuche, no existía. Era una relación entre Dios y su creación, pero desde el momento que el hombre desobedece, comienza a experimentar una sensación totalmente nueva que nunca había sentido, que se llama miedo, porque desobedeció. Hay gente que está aquí hoy sentada y que me está mirando, pero acá adentro se mueve un miedo terrible. Es que yo no sé cómo voy a hacer. El Señor te dice: hey, ¿dónde estás? ¿Desde dónde estás operando tu vida? ¿En qué posición estás? ¿Desde dónde está fluyendo tu vida? Si no estás en Cristo o operando tu vida desde Cristo, es necesario que te arrepientas, que me arrepienta, que cambie de dirección y que comience a experimentar una metanoia, un cambio de mente. No le di el versículo que se lo voy a dar la semana que viene. No te conformes a este siglo, sino renueva tu manera de pensar, para que compruebes la nueva, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cambia de mente. Y eso solo lo produce el Señor en nosotros, pero es necesario el arrepentimiento. Cierra sus ojos. ¿De qué necesitas arrepentirte hoy delante de Dios? ¿Qué necesitas traer delante de Dios hoy para decirle: Dios, esto yo sé, porque sé que hace rato me lo estás pidiendo y necesito hoy tomar una decisión? Necesito hoy, Señor, comenzar a vivir una transformación en mi mente y en mi corazón. Cierra sus ojos, no se distraiga, para comprobar tu buena, agradable y perfecta voluntad. Ya basta de decir: es más fuerte que yo. Hoy me arrepiento, y es tu poder en mí que me da la fortaleza de resistir al diablo. Porque con el diablo no se negocia, con el diablo no se sienta a tomar mate. Al diablo se le resiste, pero no podés resistirlo si no tenés el poder de Dios en tu vida. Y hay gente que está sentada aquí que el enemigo ha hecho estragos en su vida, porque vez tras vez volvés a caer en lo mismo. Y te levantás y crees que la misericordia de Dios es nueva. Y sí, es nueva cada mañana, pero estás operando tu vida desde tus propias fuerzas y no desde las fuerzas del Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie.